Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la actividad entrenadora número 6 del módulo 8 de PrepLNCET titulada Planeando la investigación. Es muy importante esta actividad ya que la necesitamos para realizar nuestro proyecto integrador. Recuerden que es muy importante que en nuestras actividades incluyamos una portada. En la portada de nuestra actividad podemos incluir el logo de PrepLNCET y el título de la actividad. Posteriormente podemos incluir nuestro nombre, el grupo al que pertenecemos, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Comencemos con la actividad. En primer lugar tenemos que colocar el tema. Yo estaré trabajando con el tema Derechos Humanos, Diversidad Cultural en la contaminación de ríos, mares y lagos. Y también tendré que colocar el nombre del lugar. Recuerden que el tema que elijan para esta actividad va a depender del contexto en el que ustedes se encuentren y de la problemática que ustedes eligieron. Este tema solo es un ejemplo para realizar esta actividad. En primer lugar, tenemos que colocar una introducción. En el primer párrafo de la introducción, ustedes pueden explicar qué son los derechos humanos. Y en el segundo párrafo de la introducción, ustedes pueden explicar por qué es importante que se respeten los derechos humanos y la diversidad cultural. Esto solo es un ejemplo para realizar nuestra introducción. Ahora veamos cómo quedaría nuestra introducción. Los derechos humanos son el conjunto de privilegios sustentados en la honestidad humana, de donde la realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del ser humano. Los derechos humanos son derechos propios de todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, etc. Ustedes pueden continuar explicando. También pueden explicar el tema de la diversidad cultural. Por ejemplo, la diversidad cultural se refiere al grado de diversidad y variación cultural. Ustedes también pueden continuar explicando. Esto fue solo un ejemplo del primer párrafo de la introducción. Y en el segundo párrafo, podemos mencionar que los derechos humanos y la diversidad cultural están vinculados, ya que para que sea respetada la diversidad cultural, es necesario que sean aplicados los derechos humanos, debido a que todos los seres humanos estamos involucrados en la diversidad cultural en distintos ámbitos, como por ejemplo en el ámbito social, etc. Recuerden que existen más ámbitos. Esto fue solo un ejemplo del segundo párrafo de la introducción. El siguiente apartado de la actividad se titula Objeto de estudio. En el primer párrafo, ustedes pueden mencionar los beneficios de cuidar la diversidad cultural y los derechos humanos en su comunidad. Por ejemplo, en mi caso, un beneficio sería que al respetar el derecho a la salud, se podrán prevenir enfermedades causadas por la contaminación del agua. Ahora veamos cómo quedaría el objeto de estudio. Ejemplo. Mi objeto de estudio es la contaminación de los ríos, lagos y mares en el estado de... Los derechos humanos son importantes para proteger mi comunidad, ya que el derecho a la salud nos ayudará a evitar la contaminación del agua y a prevenir enfermedades.
Ustedes pueden continuar explicando, de acuerdo con el tema de su proyecto que eligieron. Esto fue solo un ejemplo. Planteamiento del problema. En este apartado de la actividad, ustedes deben de describir el problema que ustedes identificaron. Veamos un ejemplo. El problema que elegí es la contaminación de los ríos, lagos y mares. Este problema consiste en que la mayoría de las personas contamina el agua. Por ejemplo, tiran basura en los ríos o lagos y también tiran desechos inorgánicos como plásticos, botellas o bolsas de plástico. Esto a su vez ocasiona que se altere el ecosistema. También origina que se pierda la biodiversidad. Esto fue solo un ejemplo. Ustedes deben de explicar de manera más detallada el problema que eligieron. También pueden mencionar por qué es importante que se le dé atención al derecho humano que se está viendo afectado. En este caso, el derecho humano que se ve afectado es el derecho a la salud. Esto fue solo un ejemplo. Ustedes deben de identificar el derecho humano que se ve afectado con el problema que mencionaron. Objetivos y preguntas de investigación. En este apartado de la actividad, ustedes deben de mencionar sus objetivos. Veamos un ejemplo de un objetivo. Un objetivo para el problema que yo elegí es demostrar la situación que se está viviendo en relación con el respeto a los derechos humanos para conocer más sobre la aplicación de estos derechos humanos en mi comunidad. Esto es un ejemplo. Tenemos que incluir más objetivos. Recuerden que también podemos mencionar algunas preguntas que utilizaremos en nuestra investigación. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de una pregunta puede ser: ¿cuál es la situación del estado de respecto a la contaminación de los ríos, lagos y mares en relación con el derecho a la diversidad cultural? Es importante que en nuestra pregunta coloquemos el nombre del lugar. Estos fueron solo algunos ejemplos de los objetivos y preguntas de investigación que debemos de colocar en este apartado de la actividad. Ustedes deben de explicar de manera más detallada los objetivos y las preguntas de investigación que son adecuados para el tema que ustedes eligieron. Justificación. En el primer párrafo, ustedes deben de explicar por qué el tema que eligieron es importante. Yo mencioné que el problema que elegí es importante porque dentro de los derechos humanos se encuentra el derecho a la salud, y este derecho es el que se está afectando, ya que muchas personas se pueden enfermar debido a que los ríos están contaminados y los animales también pueden morir por la basura que hay en el agua. Ustedes pueden continuar explicando. Esto fue solo un ejemplo del tema que yo elegí. Recuerden que deben de elegir un problema que sea de su entorno. Delimitación espacial. En este apartado de la actividad, ustedes deben de mencionar el alcance que va a tener su investigación. Veamos un ejemplo de la delimitación espacial. En lo personal, esta investigación la haré en el estado de a donde se encuentran estos ríos, lagos y mares que están contaminados. Este fue un ejemplo.
Población. En este apartado de la actividad, ustedes deben de mencionar la cantidad de personas que estarán colaborando en esta investigación con ustedes. Veamos un ejemplo. La población que voy a utilizar son las personas que se encuentran cerca de mi comunidad, que también han visto las consecuencias que conlleva que el agua esté contaminada. Este fue un ejemplo. Esto va a depender del lugar a donde ustedes se encuentren. Marco teórico. En este apartado de su actividad, deben de colocar las fuentes de información que han utilizado para realizar su investigación. También pueden colocar algunas fuentes que utilizaron en la actividad integradora 5. Metodología. En este apartado de la actividad, ustedes deben de especificar la metodología que utilizarán, cualitativa o cuantitativa. Veamos un ejemplo. El tipo de metodología que utilizaré para mi investigación es la cualitativa, debido a que esta metodología tiene muchas características que me serán muy favorables durante mi investigación, ya que nos ayuda a obtener información más detallada en descripciones escritas o visuales. Esto fue un ejemplo. Y por último, recuerden colocar sus referencias bibliográficas. Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden que este video solo es de apoyo. Y también recuerden consultar la sesión síncrona de su asesor virtual.